Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Javerim, sumaremos hoy a nuestras plegarias por los enfermos, rogativas y jaculatorias por la paz entre Ucrania y Rusia y por la integridad de los miles de hermanos judíos que están amenazados por esa lucha. Uno de ellos, informan, acaba de caer. Nuestro corazón con su familia que reside aquí en Israel. Hay algunos micrófonos abiertos, por favor, ciérrenlos. Gracias. Javerim Javerot, en la clase anterior volamos muy alto, al grado que algunos de vosotros expresaron su temor por los efectos del aterrizaje a tierra que suele provocar sobresaltos y mareos. En este trayecto seguiremos intentando subir desde el espíritu y tratando de descender hasta nuestra realidad de la cual partimos y a la cual debemos regresar. Miren, Javerim, Javerot, la interpretación alegórica del Tanaj es un método interpretativo, exegético, que supone que la Torá tiene varios niveles de significado y tiende a centrarse en el sentido espiritual que incluye el sentido alegórico, el sentido moral o tropológico figurado y el sentido anagógico, que es la interpretación mística en contraposición al sentido literal. La interpretación alegórica de la Torá tiene sus orígenes, paradójicamente, en el propio Tanaj, ya que el texto bíblico y los profetas interpretan alegóricamente escrituras más antiguas. Es decir, en un libro del Tanaj puede haber una interpretación alegórica a un pasuk de otro libro antiguo con respecto a quien está interpretando allí. Les voy a dar solamente un ejemplo para que quede mucho más claro. El caso de interpretación alegórica que hace el profeta Osea de la lucha de Jacob con el ángel, en el versículo 4 del capítulo 12 en Osea, dice así: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Es decir, ¿qué vemos en este pasuk? En otras palabras, que dentro del mismo texto bíblico encontramos alegorías aceptadas como interpretación. Estaríamos equivocados, Javerim y Javerot, esto es muy importante, si pensamos que la alegoría pertenece a los temas sagrados exclusivamente, porque por citar un solo ejemplo, recurriendo a inversiones y tergiversaciones, un amigo nuestro, Jorge Luis Borges, figura por todos conocida, llevó la ficción al rango de fantasía filosófica y degradó la metafísica y la teología nada más y nada menos que a mera ficción. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos. El tiempo circular, ilusorio o inconcebible, los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental mediante una imaginación razonada muy cercana a lo metafísico. El género es realmente trascendente y no debemos temerle. Yo quisiera solamente, Javerim, que me digan si están viendo bien y si están escuchando bien para que pueda seguir. Ok, parecería que sí. Sí, Pues sí, se ve bien. les agradezco y continuamos. En la Edad Media, Javerim y Javerot, Saadia Gaon sostenía que un pasaje bíblico no debía interpretarse literalmente si eso hacía que el pasaje iba a significar algo contrario a los sentidos o a la razón. Es decir, Saadia ya coloca una especie de límite, que si nosotros nos alejamos y vamos a interpretar
algo que es literalmente. Y nos da un significado contrario a los sentidos o la razón, no lo debemos interpretar literalmente, y al mismo tiempo, en forma inversa, si hacemos una analogía y nos lleva a algo contrario a los sentidos o la razón, debemos dejar ese camino. O como diríamos nosotros, si es contrario a la ciencia. Eso está escrito en el libro de Saadia Gaon, Emunot Vedeot, en el capítulo 7. Rambam aplicó este principio, fíjense ustedes, a las teorías sobre la creación del mundo. Sostenía que si la eternidad del universo, lo que llamaríamos la teoría del estado estacionario, podía demostrarse por medio de la lógica, la ciencia. Entonces, los pasajes de la Torá que hablan de la creación en un punto del tiempo podían y debían interpretarse de forma figurada de manera compatible con la eternidad del universo. Javerim, Javerot, en particular, un sistema físico está en estado estacionario cuando sus características no varían con el tiempo. En este fundamento se basan las teorías de la electrostática y de la magnetostática, entre otros. Suele ser la situación a considerar en gran parte de los supuestos de la termodinámica. El estado estacionario también se conoce como el estado en el que está la naturaleza, que es el estado en el cual se encuentra. Solo porque la eternidad del universo no se ha demostrado, interpretó los versículos sobre la creación en un punto del tiempo de forma literal. Así dice en la guía, capítulo 2, párrafo 25. Pero siguió insistiendo en que el relato de la creación en su conjunto estaba escrito de forma metafórica. Así aparece en el libro primero, en la introducción. Ahora bien, para Saadia Gaon y para Rambam, la creencia en la verdad de la Torá no requiere una negación de la ciencia, ni razón ni lógica, cuando ambas partes aparecen estar en conflicto. Eso también es muy importante. Estos filósofos dan a entender, que las cuestiones de la ciencia deben dejarse en manos de los científicos y del método científico. De hecho, Rambam cita un pasaje del Talmud en el que los Jajamim abandonaron una teoría astronómica propia en favor de una teoría de los estudiosos, los eruditos gentiles. Es algo muy interesante. Apunten, por favor, está en Masejet Pesachim, folio 94b. Y la traducción dice así: los sabios judíos, es decir, los Jajamim, dicen que durante el día el sol viaja por debajo del firmamento y por lo tanto es visible. Y por la noche viaja por encima del firmamento. Dejemos de lado esa terminología, que es la terminología que se manejaba en la época de la Mishnah. Pero los sabios de las naciones del mundo dicen que durante el día el sol viaja por debajo del firmamento y por la noche viaja por debajo de la tierra y alrededor del otro lado del mundo. Rabbi Yehudá así dijo, y la declaración de los sabios de las naciones del mundo parece ser más exacta que nuestra declaración. ¿Qué quiero deciros con esto? Quiero deciros que la interpretación que nosotros hacemos en Shir HaShirim, mientras no sea superada por una cuestión científica, es válida. Pero si apareciese una contradicción, debemos dejarla de lado. Rambam aprobó su acción, diciendo que los asuntos especulativos, cada uno los trata según los resultados de su propio estudio, y cada uno acepta lo que le parece establecido por la prueba. También aparece en la guía de los descarriados, 2, 8. Para él, evidentemente, la ciencia es un asunto de especulación y no es el campo en el que la Torá pretende ser decisiva. Esto lo digo y lo tengo que decir porque ahora vamos a estudiar
casualmente sistemas que nos van a permitir investigar o pensar quién es el autor real de Shir HaShirim, porque a partir de su autoría, todo el texto se debe leer de manera diferente. Ahora bien, en tiempos más recientes, el Rav Kook, Abraham Yitzhak Kook, Zichrono Libraja, sostenía que las ideas científicas que parecen entrar en conflicto con la Torah no tienen por qué oponerse, sino que pueden servir de estímulo para profundizar en la Torah y descubrir en ella un significado más profundo. Aplicando estos criterios, gran parte de las discusiones que nosotros hacemos sobre la edad del mundo podrían dejarse absolutamente de lado porque se volverían irrelevantes. Lo que veremos hoy va a ser la discusión entre diversas alegorías que se dividen cuando no hay acuerdo quién es el relator, es decir, quién es el autor de Shir HaShirim, de quién podamos comprender su objetivo al escribir Shir HaShirim. ¿Para qué se escribió Shir HaShirim? Estos jajamim discuten la autoría para poder determinar a quién se dirige el libro y qué se propone. Comenzaremos con el comentario del Midrash Shir HaShirim 1.2.1, en el cual aparece una disputa rabínica sobre quién es el hablante poético, quién es el poeta de Shir HaShirim, que participa en la interpretación comunicativa con la reayá, con el dot y con cada uno de nosotros. El Midrash de Shir HaShirim, simplemente para que sepamos de qué va, es un Midrash agádico, no alágico, citado por Rashi bajo el título de Midrash Shir HaShirim. Se le llama también Agadat Hazita, por su palabra inicial, así empieza con la palabra Hazita. Shimon ben Tzemach Durán, que nació por ahí del 1361, conocido también como el Rashbatz o el Tashbatz, que fue una autoridad rabínica, estudiante de filosofía y astronomía, matemáticas y sobre todo de medicina, que vivió durante varios años en Palma de Mallorca. Al citar este Midrash, dice que se trata de una colección agádica de Eretz Israel. Esta opinión se ve apoyada por una serie de circunstancias. Las fuentes que utiliza directamente son de Eretz Israel. No aparece ningún anticipo directo del Talmud de Babilonia, y aunque contiene muchas interpretaciones y comentarios que se encuentran en esta fuente, la mayoría de ellos varían mucho en la forma, limitándose el acuerdo a su contenido. Esta concordancia además puede explicarse por el hecho de que los comentarios e interpretaciones en cuestión son muy antiguos y estaban incluidos tanto en el Talmud de Babilonia como en las fuentes del Talmud de Jerusalén utilizadas por el redactor del Midrash de Shir HaShirim. La fecha de composición de este Midrash no puede determinarse con exactitud. Algunos piensan que hubo varios Midrashim agádicos de Shir HaShirim, cada uno de los cuales interpretaba el libro de forma diferente, uno refiriéndose, y aquí vamos a entrar ya después de esta larga introducción, al éxodo de Mitzrayim, otro a las revelaciones del monte Sinaí, es decir, a la revelación, un tercero al Mishkan, al tabernáculo o al templo, y que todos estos midrashim se combinaron luego en una obra que, con varias adiciones, conforman el Shir HaShirim Rabbah. Es decir, que no hay acuerdo sobre la autoría. Aparentemente, algunos hablan de que se juntaron textos diferentes de autores que veían la autoría de Shir HaShirim en otras personas. Este método de redacción explica la gran diferencia en la longitud y el carácter de los diversos comentarios y explica también el hecho de que los mismos comentarios se repitan 2 o 3 veces para los mismos psukim o para psukim similares. Veamos pues ahora sí el Midrash Rabbah de Shir HaShirim 1.2.1. Rabbi Yehuda ben Shimon dijo, se dijo en el Sinai, el cantar de los cantares. Vamos a leer en hebreo, traducimos cantar de los cantares, pero Rabbi Yehuda ben Shimon no quiere leer Shir HaShirim, sino que quiere leer Shir HaYesharim. Repito, el cantar de los cantares
lo decimos en español. Shir HaShirim lo conocemos todos. Pero Rabbi Yehuda ben Shimon llama al libro Shir HaYesharim. ¿Qué quiere decir Shir HaYesharim? El canto recitado por los Yesharim, los rectos. ¿Dónde? En el Sinaí. ¿Y de dónde sabemos nosotros que hubo rectos que cantaron en el Sinaí? En Mishle 2:7, que dice, es un escudo para aquellos que caminan en la rectitud. El Señor ayuda y protege a los que viven con rectitud y justicia, al que es honrado. Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de buena conducta. Fíjense en ustedes, Rabbi Yehuda ben Shimon, recuérdenlo, llama al canto Shir HaYesharim, el canto de los rectos. Sin embargo, a Rabbi Yitzhak se le ocurrió leer la palabra Shir HaShirim de otra manera. Y dijo, el cantar de los cantares fue recitado en el mar. ¿Por quién? Fue recitada por los cantores. Por lo tanto, el libro Shir HaShirim debe llamarse Shir HaSharim. Yitzhak se le ocurrió leer la palabra de otra manera y dijo, el cantar de los cantares fue recitado en el mar por los Asharim Ashorerim. Entonces, ¿cómo debemos leerlo? Los cantores al frente, los juglares al final, como dice Teilim 68:26. Los cantores van delante, los músicos detrás, y en medio van las jóvenes tocando tamboriles. Estamos hablando sobre el texto de Az Yashir Moshe Ubnei Israel. Entonces, Shir HaShirim tiene que ver con nada más y nada menos que los cantos de quienes, acompañados por todo el pueblo, acompañando a Moshe y a Miriam, estaban cruzando el mar. Entonces, podemos detenernos aquí y ver que tenemos hasta aquí dos nuevas lecturas. Shir HaYesharim, el canto de los justos, y Shir HaSharim Ashorerim, el canto de los cantantes. Pero, fíjense en ustedes, hasta aquí ya tenemos estas lecturas. Se enseñó en nombre de Natán que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, en la gloria de su grandeza, afirmó que el Shir HaShirim es de Shlomo, tal cual como dice el primer pasuk del libro. ¿Quién es? Por favor, Libe, cierra el micrófono. ¿Qué trajeron? Libe, cierra el micrófono, por favor. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Libe, ¿Todo cierra el bien? micrófono. Aquí ya, porque ya está haciendo mucho fresco. Libe, cierra el micrófono, por favor. Sí, gracias. Disculpe, More, por favor. Repito, pero se enseñó en el nombre de Natán. El santo bendito sea, en la gloria de su grandeza, afirmó, Shir HaShirim es de Shlomo. ¿Quién es Shlomo? El rey al que pertenece la paz. ¿Y quién es el rey al que pertenece la paz? Shea Shalom Shelo, Shir HaShirim, Asher Lishlomo Shea Shalom Shelo. Es decir, de que, ¿a quién se está refiriendo? Vamos a pensar por un instante cuando avancemos un poco más y lleguemos ahora a Rabban Gamliel, que dijo que Malachim, el ángel ministrador, fue el que dijo el Shir HaShirim. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que leer Shir HaShirim, sino que tenemos que leer Shir Asarim, el canto que decían los Sarim celestiales, los ministros celestiales, que en nuestro lenguaje común decimos que son ángeles.
Por lo tanto, hasta aquí, solo hasta aquí, tenemos por lo menos 4 posibilidades de autoría de Shir HaShirim. Shir HaYesharim, el canto de los justos. Shir HaSharim HaShorerim, el canto de los cantantes. El canto de Shlomo, el pacífico. Shir HaSharim, el canto de los ministros supremos. Este pasaje del Midrash aborda la cuestión esencial. ¿Quién es el autor de la poesía del Shir HaShirim? Porque en esta pregunta subyace la idea de que los Rabanim veían la identificación del hablante como un factor sustantivo para entender el cantar. Es decir, que si nosotros cambiamos de autor, todo el texto debe leerse y debe entenderse de otra manera, porque cada uno de estos autores que estamos viendo aquí tiene un objetivo diferente. Si elegimos una de las 4 posibilidades y descartamos a las otras, toda la lectura y todos los personajes cambian de identidad y todas las interpretaciones tienen que seguir el sujeto que elijamos. Para responder a la pregunta, ¿quién es el escritor de la poesía de Shir HaShirim? Los expositores se refieren de diversas maneras a las palabras Shir HaShirim. Estas palabras que sirven de título al libro se entienden como una especie de encabezamiento de la obra en su conjunto, expresando su naturaleza y su contenido. En la disputa citada anteriormente, los 4 Rabanim consideran Shir HaShirim como un canto recitado por un solo orador o por un grupo de oradores. Sin embargo, discrepan en cuanto a la identidad de ese orador. Los rectos en el Sinaí, quienes eran el pueblo de Israel. Por lo tanto, Shir HaShirim es un canto popular. Los cantantes que cantaron en el mar, el pueblo de Israel. En otra interpretación, Dios o los ministros, o dicho mejor en español, los ministradores, servidores celestiales. Las 2 primeras afirmaciones atribuidas a los Amoraim, Rabbi Yehuda ben Shimon y Rabbi Yitzhak, expresan la posición que los que hablan en Shir HaShirim son Israel, señalados y titulados en un lado como rectos, en el otro como cantantes. La diferencia entre sus posiciones se relaciona con la situación en la cual se encontraban cuando decían Shir HaShirim y querían decirnos y transmitírnoslo a nosotros. ¿Está claro, Javerim, hasta aquí? ¿Quién, Rabi? Yo Si no hay tengo algo algo claro, que no tienes claro. porque, o sea, una cosa es que todos ellos pudieron haber, o sea, las interpretaciones tan hermosas, y una cosa es que todos ellos pudieron haber sido los cantores o autores o voces, pero finalmente el que recoge todo y lo escribe es uno solo. O sea, ahí es como esa paradoja que no entendí bien, aunque está precioso. Mira, O sea, todo... Jenny, si Dígame. nosotros siguiésemos al pie de la letra lo que dicen estos jajamim, podríamos decir de que no hubo uno solo que recogió lo que los cantantes cantaron. En el caso de Shirat Hayam, del himno del cruce del mar, pues todos coincidimos que es Moshe. Pero en cuanto a Shir HaShirim, pudieron haber varios, o aquellos que estaban en el Har Sinai, no fue uno, fueron varios, y eso permite también, de alguna manera, una nueva lectura de todo el libro, porque si no hay un único autor, aunque pertenezca al mismo grupo, nosotros tenemos que pensar y razonar que hay algo que los une para que nosotros podamos entenderlo, porque si no, no podríamos entender absolutamente nada más.
Ujú. Avanzamos. ¿Alguien más quiere una aclaración? Por favor. Ok, avanzamos. La diferencia entre las posiciones se relaciona, por lo tanto, con el momento del pronunciamiento. Según Rabbi Yehuda, Shir Hashirim representa la revelación en el Sinaí, por lo que se refiere a Israel como los rectos. En cambio, ya vimos, Rabbi Tzhak piensa que el cantar de los cantares retrata la división del mar de las cañas, lo que nosotros llamamos el Yam Suf, que es más conocido por su nombre, por la coloración de las aguas, el Mar Rojo, donde Israel cantó la canción del mar. Por eso habla de los cantares. Discutiremos la diferencia entre estos dos enfoques más adelante. Los dos últimos dichos se atribuyen a los Tanaim. Rabbi Natán opina que Dios mismo es el que habla en Shir Hashirim, como está escrito al final del pasuk, el cantar de los cantares, que es de Shlomo. Pero Shlomo es un término utilizado para referirse a Kadosh Baruj Hu, el rey de la paz. El rey de la paz, Haverim, Shalom, es el nombre de Dios, al grado tal que la halajá establece que no se debe decir en vano. Hasta el día de hoy muchas personas, cuando tienen que escribir la palabra Shalom, no la escriben completa. Y obviamente nadie se le va a ocurrir hacer una brajá en el baño, y por lo tanto tampoco a nadie se le va a ocurrir saludar a una persona que entra junto dentro del baño y decir Shalom. Por lo tanto, Rabbi Natán opina que Shir Hashirim Asher Lishlomo debería ser Shir Hashirim Asher de Akadosh Baruj Hu. Y según Rabban Gamliel, los ángeles ministradores son los que hablan en la canción de los ministros, los Sarim. Ya habíamos aclarado que son los ministros supremos. Si quisiéramos simplificar, deberíamos concluir que en principio hay dos posiciones con respecto al orador. Jenny, por favor, cierra el micrófono. No se oye nada. Ah, ok. Cierra el micrófono, por favor. Gracias. Si quisiéramos simplificar, deberíamos concluir que en principio hay dos posiciones con respecto al orador, autor poético de Shir Hashirim. Los dos Amoraim representan Shir Hashirim como un canto terrenal de Israel, en contraposición a los dos Tanaim, que lo ven como un canto celestial de Dios o de los ministros, es decir, de su corte, es decir, de lo que nosotros llamamos normalmente los ángeles. Hasta aquí espero que haya quedado claro. Ahora vamos a examinar cada uno de estos enfoques para intentar descubrir la visión del mundo que se esconde tras estos enfoques. Vamos a empezar por un canto terrenal de Israel. La percepción de Shir Hashirim como un canto terrenal recitado por el pueblo de Israel en la división del mar o en la revelación de Sinai es coherente con el enfoque alegórico histórico. Según este punto de vista, el canto no se refiere al amor entre hombre y mujer en el sentido literal, sino que describe el amor entre Dios y el pueblo de Israel expresado en un momento histórico concreto. La interpretación alegórica considera Shir Hashirim como una metáfora extendida. Los personajes y acontecimientos que aparecen en Shir Hashirim significan toda una secuencia de acontecimientos e ideas que describen los anhelos por el amado o la amada, es decir, los anhelos de Akadosh Baruj Hu en los momentos de los acontecimientos históricos. Vayamos ahora a ver la teoría en los textos. La identificación del relator o locutor con Israel está asociada al enfoque histórico alegórico.
Hay muchos ejemplos en que los versos de Shir HaShirim se interpretan con el título Knesset Israel, la congregación de Israel dijo ante el santo bendito sea. Así, por ejemplo, en el Midrash, Cantar de los Cantares, Rabá, es decir, Shir HaShirim Rabá, cuando leemos mi amado es como una gacela, Shir HaShirim 2:9, segundo capítulo, versículo 9, mi amado es como una gacela, semejante es mi amado a una gacela o un joven cervatillo. Vedle ya que se para detrás de nuestra cerca, mira por las ventanas, atisba por las rejas. Rabbi Itzhak dijo, la congregación de Israel, Knesset Israel, dijo ante Akadosh Baruj Hu, Maestro del universo, tú nos dices a nosotros, ven. Tú ven a nosotros primero. Mi amado es como una gacela, así como la gacela salta y brinca de una montaña a otra, de un valle a otro, de un árbol a otro, de una cabaña a otra, de una valla a otra. Así Akadosh Baruj Hu saltó y brincó de Mitzrayim al mar y del mar al Sinaí. Bonito, ¿verdad? Hay una serie de midrashim rabínicos que comienzan con el título Knesset Israel dijo. Este título también aparece en el pasaje de Tosefta Sotá. La percepción de Shir HaShirim como un canto terrenal es, pues, común a todos los midrashim en los que el orador o uno de los oradores es el pueblo de Israel, a diferencia de los que ven el cantar de los cantares como el canto de los sarim. Shir HaShirim como el canto de los ángeles, Shir HaSharim, Azarim, o de Dios, recitado en los reinos excelsos, es decir, que piensan que es un canto celestial y no un canto humano. Según los dichos de Rabban Gamliel y Rabbi Natán, Shir HaShirim es un canto celestial. En el paralelo al pasaje anterior, en Shir HaShirim Zuta 1.1, esta afirmación aparece en forma ampliada y con los nombres completos de los Rabanim. Voy a hacer un paréntesis para explicarles qué es Shir HaShirim Zuta. Es un midrash de naturaleza diferente a Shir HaShirim Rabá. Zuta es un comentario homilético sobre todo el texto y no contiene ningún proemio. Algunos versículos se tratan extensamente, mientras que otros se analizan muy brevemente. A veces solo se discute una palabra. Aunque las dos colecciones, los dos midrashim, contienen algunos paralelos, Shir HaShirim Rabá no contiene las numerosas agadot que distinguen especialmente a Shir HaShirim Zuta. Las agadot mesiánicas sobre el versículo 2 del capítulo 5, del versículo 6 del capítulo 5, pueden derivarse de Pirkei de Rabbi Eliezer, el nombre de Rabbi Eliezer o Eliezer citado en la parte sobre Shir HaShirim 5.2, así como la predicción mesiánica atribuida allí a Shimon ben Shetach, apoyan estas suposiciones. Otros pasajes se encuentran en el Talmud de Babilonia, en las Psiktot, los Midrash Rabot, la Mejilta, Abod de Rabbi Natán. Algunos estudiosos suponen que este Midrash ha sido acortado por los copistas, ya que Rabbi Hillel en su comentario sobre Sifrei cita, Rabbi Hillel, no estamos hablando de Rabbi Hillel Azaken, cita de un Midrash Shir HaShirim un pasaje que no se encuentra ni en Rabá, es decir, ni en Shir HaShirim Rabá, ni en Shir HaShirim Zuta. Tampoco el pasaje citado en el Midrash Shir HaShirim de Menachem Tzioni se encuentra en este Midrash. Otros estudiosos sostienen que el poeta del siglo X, Shlomo ben Yehuda Bavli, tenía ese Midrash delante de sus ojos y tejió varios pasajes de él en sus piyutim. Aceptando esta teoría, se piensa que fue compuesto no más tarde que a mediados del siglo X. Asimismo, señala similitudes con los diversos midrashim mesiánicos y escatológicos publicados por el estudioso húngaro Jelinek y especialmente
con el Perek de Rabbi Yoshiau y sostiene que este Midrash puede datar de principios del siglo XI, pero teniendo en cuenta que Pirkei de Rabbi Eliezer, que fue compuesto a mediados del siglo IX, es una de las fuentes de Agadat Shir HaShirim, esta fecha debe ser rechazada. Miren, yo sé que puede sonar confuso cuando tratamos de explicar un Midrash diferente al que estamos acostumbrados. Y cuando entramos a ese Midrash diferente, me refiero ahora a Shir HaShirim Zuta, encontramos con que ese Midrash está compuesto aparentemente, por lo que dicen estudiosos, por todo tipo de capas nuevas, diferentes, lo que hace que, si estos Midrashim están formados por capas diferentes, ubicadas en el tiempo diferente, por personas diferentes, poder entender lo que quieren decir no siempre resulta fácil. Y cuando ellos aplican ese mismo principio de unión de textos diferentes sobre Shir HaShirim, no nos están facilitando la interpretación, lo que nos exige a nosotros, por lo tanto, un esfuerzo mayor. Los Sarim, los ángeles ministradores, dijeron que se llama Shir HaShirim. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de Shir HaShirim, estamos hablando del canto de los que cantan ante el bendito sea el Rey de los Reyes. ¿Y qué dicen cuando cantan delante del Rey de los Reyes? Dicen Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Rabbi Gamliel dijo, el Santo bendito sea lo dice, como está escrito, Shir HaShirim, el más soberbio de todos los Shirim. Shir HaShirim es uno de los tantos Shirim, de las tantas canciones, de las tantas poesías, de los tantos poemas, y fue dicho por patriarcas y por tzadikim, y por neviim, y por sarim, los ángeles ministradores. ¿Y quién lo dijo? Shir HaShirim lo dijo al dueño de la paz, a quien le pertenece la paz, aquel que se comporta con paz con todas sus criaturas. Shalom es uno de los atributos del nombre. Ya lo vimos hace unos minutos atrás. Ese es el momento para pedir a Shalom, al nombre, al atributo de Dios, que haga Shalom. Según el primer enfoque, Shir HaShirim es el canto que los ángeles ministradores cantan ante el Santo bendito sea. Ahora, su contenido es el de un canto celestial, similar a la Kedushá. La Kedushá que se dice en el cielo, como aparece en el texto de los profetas, Kadosh, 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 como decimos nosotros en la Kedushá. Una prueba más, entonces, a su favor, de que Shir HaShirim es el canto de los ángeles. Ahora, Shir HaShirim, como canto celestial de los ángeles, se mantiene en un piut, en un poema litúrgico de Yanai, que fue un poeta del siglo VI, que escribió una kéroba, que voy a traducir en una aproximación, pero es un adorno poético de los piutim de la Amidá, recitado por el Hazán. El término kéroba deriva de la palabra aramea cercanía, y esta kéroba fue escrita para ser dicha en la sinagoga en Pesaj. Lamentablemente, nosotros tenemos que saber que lentamente de los Sidurim se fueron extrayendo estos textos maravillosos y hoy día son hasta difíciles de entender y de encontrar. Y pocas son las sinagogas que agregan estos textos. Voy a traducirles uno de los cantos. Y seremos para ti un pueblo santo, como los santos Erelim. Y seremos para ti un pueblo santo, como los santos Erelim, y cantaremos con un canto sagrado, porque todos los Shir HaShirim son sagrados, porque con ellos los santos Srafim
serafines te santifican, y como el secreto de los Elim y el pueblo santo que santifica tu nombre en la santidad. Es muy difícil leer esto en español, tratando de traducirlo de la manera más fiel posible al texto, de por sí difícil. En esta estrofa, Yanai describe Shir HaShirim, considerado el santo de los santos como una de las versiones de la Kedushá que se recita en el cielo, una doxología, estableciendo la comparación de Shir HaShirim de los Erelim. Arel, en plural Erelim, son un rango de ángeles de la Kabbalah judía que también fue rescatado por la religión cristiana. El nombre significa el, la valiente. Generalmente se le considera el tercer rango más alto de los seres divinos por debajo de Dios. Y los serafines, los que arden en el cielo, y la Kedushá, recitada en la sinagoga por el pueblo de Israel, el pueblo santo, el pueblo Kadosh. En la raíz de este planteamiento parece estar la suposición que las palabras de alabanza dirigidas al amado, incluidas las detalladas descripciones físicas del cantar de los cantares, son de hecho descripciones del santo bendito sea. Son posibles porque los ángeles visualizan al Todopoderoso en toda su belleza y esplendor. Solo existen unos pocos vestigios de la opinión de que el cantar de los cantares es el canto de ángeles. Algunas pruebas indirectas de la existencia de estos comentarios, de esta exégesis, puede encontrarse en los midrashim que utilizan versos de Shir HaShirim para expresar la distancia y la tensión entre los ángeles y el pueblo de Israel. Los ángeles del cielo imitan las alabanzas de Israel. Y por otro lado, a veces el pueblo de Israel intenta parecerse a las huestes angélicas. Yo sobre el tema de angelología, como ustedes ya lo escucharon muchas veces, soy muy poco conocedor. Y mi tendencia es que cuando hablamos nosotros de ángeles en la Torá, estamos hablando de seres humanos que adquieren ciertas funciones. Sin embargo, mi posición no es la posición más popular. Al grado que es posible que Rabbi Akiva tuviera en mente esa línea de interpretación cuando afirma que Shir HaShirim es el santo de los santos. Y no en vano utilizó una frase lingüística que recuerda Kodesh HaKodashim, Kadosh, Kadosh, que recuerda la Kedushá. Un canto celestial del santo bendito sea. La posición final en la disputa del Midrash Shir HaShirim Rabbah 121 es una que sugiere que el cantar de los cantares es la canción cantada por Dios mismo. Enseñaron en nombre de Rabbi Natán, el santo bendito sea, dijo en su gran gloria, como está escrito, Shir HaShirim, que es de Shlomo, el rey de la paz. Shlomo, el rey de la paz. Shlomo, el pacífico. O Shlomo, Dios mismo, que es el Dios de la paz. Como dijimos hace algunos minutos, Rabbi Natán interpreta el verso inicial del libro como una contribución explícita de autoría. Es decir, como si fuese el encabezamiento, como si fuese el título. El cantar de los cantares, que es de Shlomo, interpreta el nombre de Shlomo tal como suena, pero con un cambio en la ortografía, agregando un Vav después de la Lamed que ya teníamos y un Vav después de la Mem, como si fuera un sustantivo posesivo. A Shalom Shelo, Shlomo, su paz, o si ustedes quieren ir más ampliamente, aquel a quien pertenece la paz. ¿Y a quién pertenece la paz? La paz pertenece a Dios. Se refiere a él como aquel que hace la paz, o se Shalom Bimromav, el que hace la paz en las alturas. De manera similar, leemos en Shir HaShirim Zuta 11, ¿quién dijo Shir HaShirim? Aquel a quien pertenece la paz,
que trae la paz a todas sus criaturas. Por medio de este sencillo movimiento exegético, Rabbi Natán aleja el cantar de los cantares de la autoría de quien todos nosotros decimos que es el autor, que es el mismo rey Shlomo. Se lo quita al rey Shlomo y lo convierte a Shlomo con dos Vavim, a Dios, al dueño de la paz, a quien le pertenece la paz. Javerim Javerot, hay que subrayar que no se trata aquí de una interpretación con una significancia solo limitada o local. El cambio en el título de toda la obra tiene implicaciones de gran alcance para la comprensión del libro en su conjunto. Esta comprensión se refleja en la discusión en Shevuot 35b. Toda vez que aparece Shlomo en Shir Hashirim es sagrado. Momentito. Cada vez que aparece la palabra Shlomo es una palabra sagrada. Shir Hashirim es de Shlomo, un canto al rey a quien pertenece la paz. Aparte de O Shlomo, puedes tener los 1000, como dice en Shir Hashirim 8:12. Mi viña, que es mía, está delante de 1000. Las 1000 serán tuyas, oh Shlomo, y 200 para los que guardan su fruto. Según él, y los guardianes del fruto, 200, según los Jajamim. Y hay quienes dicen que esto también es profano. He aquí es el sofá de Shlomo. He aquí, en el capítulo 3, Pasuk 7, es la litera de Shlomo. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel contra los temores de la noche. ¿Qué temores hay en la noche? Pues siguiendo esa tradición, en ese aspecto cultural, es el temor a Ashmadai, que es el rey de los demonios, conocido sobre todo por el libro deuterocanónico de Tobit, sobre el cual ya habíamos hablado, en el cual el principal antagonista es Ashmadai, dentro del libro apócrifo que no tiene para nosotros ninguna santidad. Tobit, solamente como curiosidad, un judío piadoso que vive en el exilio en Nínive, da limosna y entierra a los muertos de acuerdo a la ley hebrea, pero queda ciego a pesar de sus buenas obras. Sará, hija de un pariente cercano, ha tenido 7 maridos, cada uno de los cuales fue asesinado por un demonio en su noche de bodas. Ambos rezan por su liberación y el ángel Rafael intercede por ellos. Tobit recupera la vista, y Sará se casa con Tobías, el hijo de Tobit. El libro es un esfuerzo por reconciliar el mal del mundo con la justicia de Dios. El demonio también se menciona. Ahora, no en vano, este libro no fue canonizado, no en vano no nos pertenece, aunque el nombrarlo hoy en este contexto nos sirve para ilustrar hasta qué punto en los judíos que vivían en aquel entonces, en la época de Tobit, anterior obviamente a la canonización, porque quedó fuera de la canonización, creían en el diablo y creían en la actuación activa del diablo y creían en la aparición de ángeles que venían a salvarlos de las obras del demonio. Ahora, fíjense ustedes, Javerim, el demonio también se menciona en algunas leyendas talmúdicas. Por ejemplo, en la historia de la construcción del Beit HaMikdash, del primer Beit HaMikdash. Algunos cristianos del Renacimiento lo consideraban el rey de los 9 infiernos. Y también se habla de Ashmadai como uno de los 7 príncipes del infierno. En la clasificación de demonios de Binsfeld, un autor relativamente moderno, cada uno de estos príncipes representa uno de los 7 pecados capitales. Aquí podemos rápidamente hacer el puente entre quienes creen en los 7 pecados capitales y quienes creían o creen también hoy en los demonios como Ashmadai. Que no nos olvidemos
es el demonio de la lujuria y por lo tanto es responsable de torcer los deseos sexuales de las personas. Dejemos a Ashmedai. Quien quiere saber algo más de Ashmedai, por favor, lean mi libro sobre las supersticiones. Señor, me pide. La regla general citada en el Talmud. El asado pues no ha hecho deposiciones en el resto del día. Claro, Pero no me llega. Vale, y le ofrezco la gelatina y me dice que no. Entonces ha estado tomando agüita con espesante. ¿Está bien así? La regla general citada en el Talmud de Babilonia se basa en la exégesis de la palabra Shlomo, tal y como aparece en el verso del título del libro en la interpretación de Rabbi Natán. Sin embargo, cita la disputa relacionada con versículos que, sin embargo, se entienden como relativos al rey Shlomo. Parece que este enfoque afirma que Shir Hashirim en su conjunto como canto de Dios mismo es sagrado, con algunas excepciones. Esta discusión limita así un poco la afirmación global de Rabbi Natán. Ahora bien, otra controversia relativa a los términos del rey y del rey Shlomo, Shlomo Bamelech, Bemelech Shlomo, aparece en el Midrash Shir Hashirim Rabbah 1.1.11. Rabbi Yudan y Rabbi Levi dijeron en nombre de Rabbi Yohanan. Donde quiera que se dice en este libro del rey Shlomo, se habla del rey Shlomo. Pero cuando en el Shir Hashirim dice el rey solamente, Amelech, la escritura habla únicamente el bendito sea él. Nuestros Jajamim dijeron del rey Salomón. Esto habla del rey de la paz. Cuando habla de Amelech, esto alude a la congregación de Israel. Dado que estamos muy cerca ya de Purim, fíjense ustedes qué interesante que hay Megilot que se llaman Megilot Amelech, es decir, Megilat Esther, escrita en cuando cada una de las columnas empieza con las palabras Amelech. Algún sofer descubrió esta manera de escribirlo. Claro que estamos hablando aquí de Ahashverosh, pero Ahashverosh va a caer derrotado por el Melech. Bueno, esta controversia, Javerim y Javerot, restringe igualmente las palabras de Rabbi Natán, ya que según Rabbi Yohanan, solo los lugares donde dice el rey se refieren a Dios. Y esto contrasta con los Rabanim que sostienen que solo la frase del rey Shlomo se refieren a él. La comprensión del Cantar de los Cantares como una canción en la que el hablante, relator, autor es Dios, suscita una nueva pregunta. ¿A quién le canta su canción si es Dios? La cuestión del destinatario no se planteaba mientras hablábamos de un canto dramático en el que participaban varios oradores diferentes cuya identidad era conocida. El paso a un solo orador, sobre todo cuando se habla del Dios Todopoderoso, plantea la cuestión de a quién se dirige en su mensaje, y aquí también podemos encontrar más de una respuesta. Intentaremos ver si nos acercamos cuando decimos que Dios canta a su amada. ¿Quién es su amada? Obviamente ustedes ya lo saben, la congregación de Israel. En varios midrashim de Shir Hashirim aparecen como emanados literalmente de la boca de Dios. Dios, al pronunciar estos versos, canta las alabanzas de Israel. Así, por ejemplo, en el midrash de Shir Hashirim Rabbah, o mi paloma en las hendiduras de la roca, que ya habíamos analizado en otra clase. ¿Qué quiere decir ese significado? Mi paloma en la hendidura de la roca. Rabbi Yohanan dijo, Akadosh Baruj Hu fue el que llamó paloma a Israel. Y en el Midrash Cantar de los Cantares, Rabbah 4.4.2, sus mejillas, Rakatej, son como las mitades de una granada. Las mejillas, mitades de una granada, por el color y por la forma. Shir Hashirim 4.3. El más vacío entre nosotros, Reikán,
está lleno con la Torá como esta granada, y no hay necesidad de añadir detrás de tu velo tzamatej con respecto a los modestos entre nosotros, los velados metzumatim que están entre vosotros, que igual van a tener la posibilidad, así estén vacíos, para llegar a la presencia de Dios. Un segundito más, y en el Midrash Shir Hashirim Rabbah 491, has embelesado mi corazón Libaftini, mi hermana, mi novia. De Shir Hashirim 4.9, prendiste mi corazón, hermana novia mía, has apresado mi corazón, Libaftini, en uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Akadosh Baruj Hu dijo, tenías un solo corazón en Mitzrayim y me has dado dos corazones, Levavot. Me has extasiado con una mirada de tus ojos. ¿Con qué? Con la sangre de la ofrenda del Corbán Pesach y con la sangre del Brit Milá, con una joya de tu collar. Ese es Moshe, el único y fuerte entre las tribus. Según este enfoque, Akadosh Baruj Hu canta Shir Hashirim al pueblo de Israel. A diferencia de la posición señalada anteriormente, aquí no hay diálogo, sino solo una canción en la que hay un solo interlocutor. Este enfoque tiene consecuencias significativas para la santidad de Shir Hashirim y para el estatus del libro, porque si el Shir Hashirim refleja las palabras de Dios vivo, su santidad, la santidad de Shir Hashirim, está fuera de toda duda. Dios canta a su amada. ¿Quién es su amada? Dijimos hace unos minutos, Knesset Israel, el pueblo de Israel. Ahora les voy a cambiar el argumento. Dios canta a su amada. ¿Quién es la amada? La Torá, la amada Torá, ocupando el lugar de la mujer, de la reayá. El pueblo de Israel no es el único posible amado de Dios. También la Torá, en varias fuentes, Shir Hashirim es el canto de amor de Dios. ¿A quién? A la Torá. La comparación de la Torá con una mujer es una imagen omnipresente en la literatura rabínica, pero su aparición en el contexto de la interpretación de Shir Hashirim le da a todo Shir Hashirim una significancia especial y arroja otra luz sobre el libro desde un ángulo nuevo y sorprendente. Este enfoque ya podría identificarse en las fuentes de los Tanaim, en la Mejilta de Rabbi Ishmael, en la Masechta Bajodesh, Yitro 8. Por lo tanto, los 10 mandamientos fueron dados, 5 en una tabla y 5 en la otra tablilla, así en las palabras de Rabbi Hanania ben Gamliel. Pero los Jajamim dicen, 10 en esta tabla y 10 en la otra. Como está escrito, estas palabras habló el Señor y las escribió en 2 tablas de piedra en Devarim 5:19. Et advarim haele diber Hashem el kol ke alchem ba'ar mitoch ha'esh e'anan ve'arafel kol gadol ve'lo yasaf vaichtevem al shnei luchot avanim vaitnem elai Hashem. Habló esas palabras, esas y no otras, a toda su congregación en la montaña, en el monte, con una voz poderosa desde el fuego y las densas nubes. Dios las inscribió en 2 tablas y me las dio. Y se dice, Shir Hashirim 4:5, tus 2 pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Los 2 pechos, según esta interpretación, son las 2 tablas de la ley. Y según la opinión de los Jajamim, al igual que 2 cervatillos gemelos son idénticos entre sí en todo, también las 2 lujot eran totalmente idénticas. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De que cada una de las lujot, a diferencia de como nosotros la vemos en nuestra época, que hay 5 y 5, eran totalmente idénticas, 10 mandamientos en cada una de ellas. Según ese Midrash, el amado es la Torá. Otro testimonio tanaítico de la identificación de la Torá con la amada de Shir Hashirim aparece en Tosefta
Kippurim 2:15. Los dos postes del arca sobresalían del arca llegando hasta el velo, como está escrito en Melahim Aleph 8:8. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Podría ser que ellos rasgaron el velo. La Torá dice, pero no podían ser vistos desde fuera. ¿Será que no eran visibles desde dentro? La Torá dice, los extremos de las varas se veían desde el lugar santo. A partir de esto se puede decir que las varas eran largas y llegaban hasta el velo y empujaban contra el tabique y se veían desde adentro. Y con respecto a esto se dice en Shir Hashirim 1:13, mi amado es para mí una bolsa de mirra que está entre mis pechos. Este Midrash de la Tosefta se basa en la semejanza externa entre el aspecto de los postes del arca y el de los pechos de la mujer. O quizás hay una similitud de la resonancia de los términos. Badim, velos, telas, dadim, los pechos. Entonces, lo escrito en Shir Hashirim se interpreta de forma muy vívida. Los postes del arca que empujan contra el velo son como los pechos de una mujer que empujan contra la tela de su vestido. Sin embargo, el arca está oculta a los ojos de todo Israel, incluso de los Kohanim. Sus varas ni siquiera son visibles en el lugar santo, sino que solo son sugeridos por el velo. Sugeridas por el velo que empujan hacia afuera. El arca es el lugar donde se revela el santo bendito sea. Así dice Shemot 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Vaya, vaya. Vamos a detenernos aquí porque si no, deberíamos ingresar ahora en otro tema que aparece en Shir Hashirim Zutá, que no hará más fácil lo que hemos visto hasta ahora. Lo hará, sin duda, mucho más difícil. Así que quiero darles a ustedes, mis queridos Javerim, la posibilidad de comentar y de preguntar. Bueno, empiezo yo. Me crea cierta confusión la palabra cuando en Shir Hashirim nombran a Salomón. Cuando nombran rey, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo con que hace alusión a Kadosh Baruj Hu, pero cuando nombra a Shlomo, pues evidentemente con las palabras y más en hebreo se puede jugar con paz y con que sea un atributo de Dios y estar nombrando a Dios, pero ¿en qué punto podemos decir que la narración está directamente, o sea, o es fruto de la interpretación, es una interpretación osada, es válida? No sé. Mira, Bruria, puedes remitirte a mi lectura sobre Borges, que en definitiva nosotros estamos hablando de juegos de interpretación, porque si no deberíamos atenernos a la textualidad, pero si nos atenemos a la textualidad del texto, como hacían los caraítas, automáticamente desvirtuamos todo el mensaje de santidad y de altura que eventualmente podríamos hacerlo y corremos el riesgo de convertir el texto simplemente en un texto bonito, precioso, pero erótico, nada más que eso. Y todos nuestros sabios intentaron, y también los sabios de otras religiones. Yo, por ejemplo, encontré con que, según algunos musulmanes, en Shir Hashirim aparece Muhammad en la palabra, es decir, en la palabra Mahmad. Y eso se escribe igual como se debería escribir Muhammad, es decir, no hay límite. Nosotros lo que estamos haciendo al ver todas estas versiones es tratar de darle un significado judío
que tenga además un valor moral, viendo todas las posibilidades que son tantas que hacen que estemos muy confundidos. En una de las primeras clases de Shira Shirim estábamos hablando del metapoema, el poema que va más allá de todos los poemas. O sea, lo interesante de esta clase, que me pareció súper de nivel maravillosa como siempre, o sea, es el intento de quitarle al rey Shlomo, que por cierto, según mi lectura, le escribe a David, porque es Anile David Bedodi, Anile Dodi Bedodili, que sería Anile David de David Li, que era su papá. Pero bueno, no importa, o sea, el chiste es cómo el poeta tiene esa capacidad de vibrar las emociones del amor en un muy alto nivel para poderlo poner por escrito. Otra de las cosas que se me ocurrió es Shira Shirim como Shearim, ¿no? Como que son puertas, porque bueno, aunque se escribe diferente Shearim, pero son como puertas que se abren para llegar al Rey Eterno del Universo, para llegar al amor, etcétera. Pero este intento de poner en boca de Rabbi Akiva, por ejemplo, ¿no? Alaba Shalom, o sea, y decir, no fue el rey Salomón, fue tal, bla, 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 es una cosa muy rara porque es paradójica, porque en el judaísmo hay que darle el crédito a quien escribió las cosas. Y aunque el rey es un rey que recoge las voces populares, amorosas, divinas, y lo eleva el canto al canto más sublime de todos los cantos, ¿por qué le tenemos que quitar como la autoría, aunque la riqueza de las interpretaciones me parece maravillosa? Porque es Dios mismo quien está iluminando al poeta para bajar esa luz de la palabra amorosa a la tierra. Ya, eso, gracias. Muy bien. Paramos aquí y voy a tratar de que en la próxima reunión dejemos este tema porque creo que ya fue suficientemente tratado, aunque hay material y dichos y contradichos de Jajamim de distintas épocas que se apartan de esta manera de ver las cosas y por otro lado discuten, como hemos visto hasta ahora, quiénes son los autores, por un lado, quién es el destinatario y, no menos importante, en qué contexto, porque entonces Shira Shirim se convierte en un diálogo en sí de distintas partes de la Torá, como que a partir de que se supone que fueron cantadas esas canciones en su momento, en el momento en el cual sucedían, como la partición del Mar Rojo, o como la dación de la Torá en el Sinaí, de todas maneras nos permiten a nosotros seguir jugando en forma infinita. Así que, Javerim, a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por la paciencia. Disculpen, por favor, los problemas técnicos que tuvimos con la apertura y cierre de micrófonos. Yo me distraigo si escucho de pronto conversaciones en paralelo, así que discúlpenme. En unas horas más o mañana voy a copiar para ustedes un comentario que hizo Galia sobre el shiur pasado, pero que me hizo llegar apenas hoy, para que ustedes tengan, y vuelvo a invitar a quien quiera escribir para que en el grupo cerrado de los que participan les haga llegar lo que cada uno de los compañeros descubre, que lo hagan llegar porque creo que nos vamos a ir enriqueciendo. Así que, Javerim, muchísimas gracias. Vuelvo a pedir por la paz y les pido a ustedes que se unan a ese pedido y que cada uno, con lo más profundo del corazón, pida para que todas, ya pare la violencia y que no haya más víctimas nuestras ni de ninguna otra nación, de ninguna otra religión y de ningún otro pueblo. Así que muchas gracias y hasta el lunes que viene, si Dios quiere.